Mariana, quería empezar a preguntarte por tus inicios en la música. Tu padre fue músico, tu hermano Sí, también es es músico. músico. ¿A qué edad empezaste a cantar? ¿A qué edad dijiste, che, me gusta el estilo, el rock? Bueno, empecé a cantar de muy chica porque mi viejo cantaba mucho en casa. eh, Él tocaba en la pesada de Billy Bond y en casa siempre hubo instrumentos. Entonces, creo que una cosa súper positiva que había en mi casa es que había instrumentos y había libros. Y no te decían lee o toca, qué sé yo. Pero bueno, te aburrías porque no había. O veías la tele a las 5 de la tarde o, bueno, mirabas el techo. Entonces ahí agarrabas instrumentos o leías. Entonces empecé a cantar de chica en casa y después algo que yo era muy tímida, entonces no cantaba con otra gente que no fuera, no sé, mi viejo. Eh, yo quería ser bailarina, no quería ser cantante, entonces quería ir al Nacional de Danza. Di el examen para ir al secundario nacional de danza y reboté. No me tomaron por pie plano, no sé, me tenía que operar. O era malísima bailando. Y entonces, bueno, caí en un colegio que era el Nacional 2 en Villa Urquiza, que conocí ahí unos, medio que caí en marzo, cuando empezaban las clases, unos compañeros, unos locos que tocaban la guitarra y cantaban. Y entonces, secundario era eso, cantar canciones de Sui Generis, cantar canciones de Cerú, cantar canciones de Charlie y empezar a tener amigos por primera vez en mi vida, porque empecé a cantar y empecé a conocer gente, y empecé a encontrar un lugarcito. Ah, mirá. Entonces creo que a nivel, o sea, cantar, empecé a cantar ahí. ¿Y en qué momento te diste cuenta que tenías voz para cantar? Porque tal vez mucha gente... No, yo jugaba porque mi hermano empezó a tocar en una banda ya de muy chico, entonces en el fondo de mi casa se puso la sala de ensayo con fibra de vidrio contra las ventanas, que nos moríamos todos con esa, tosiendo lo que salía de la fibra de vidrio, y tenían que ensayar ahí. Entonces quedaban los instrumentos ahí. Y a mí me fascinaba esa banda, me fascinaba, yo me inspiraba por la ventana mientras ensayaban. Me encantaba el cantante de esa banda y yo decía, yo voy a cantar para cantar con él. Era una especie de Jim Morrison. Y yo decía, voy a cantar con él. Y medio que fue un plan, ¿eh? Como yo dije, voy a estudiar canto para cantar con él. Quería cantar un tema de Iggy Pop y Kate Pearson, que me encantaba Kate Pearson. Entonces, bueno, empecé a cantar, empecé a tomar clases de canto y dije, che, qué bueno que está esto de la vibración de la voz en el cuerpo. Qué bien se siente cantar, pero como algo muy, no siquiera un hobby, como una expresión, algo que me pasaba en el cuerpo que me encantaba. Y empezamos a tocar con mis hermanos, con mis dos hermanos, Seba y Ger, en esa sala que quedaba los fines de semana, e hicimos una banda. Después hicimos una banda que fue, nada, tocábamos entre nosotros. Después hicimos una banda con mis amigos, que se llama Hipnótico, pero una banda punk. Entonces yo medio que gritaba, no me consideraba cantante. Pero bueno, tocábamos un montón, empezamos a tocar cada vez más y ahí fue como, che, tengo que perfeccionarme la voz porque me estoy rompiendo en cada show. Y ahí empecé a cantar más consciente de lo que estaba haciendo. ¿Y cómo llegó Panza a tu vida? Bueno, cuando Hipnótico se separa, después de 3 años, Seba empieza a tocar en Árbol. Ahí enseguida, dije, bueno, ya fue. O sea, si yo total no es que me dedico a cantar. O sea, ahí quería ser diseñadora de indumentaria, quería hacer vestuarios. De hecho, me hacía los vestuarios para los shows. Y cuando Seba empieza a tocar con Árbol, bueno, me llega una llamada de Sergio Álvarez, que tocaba el guitarrista de Porco, que habíamos compartido una fecha juntos. Y me dijo, mirá, tengo tu demo. Nosotros hacíamos un demo que era una nube color violeta. Y justo en el demo teníamos un librito en el que yo paría un disco con unas fotos. Y dice, bueno, justo en el demo estaba contrataciones, algo puesto o algo así. Y estaba en mi teléfono, el teléfono de la casa donde yo vivía con Seba. Y él llamó para ver qué onda y atendí. Me dijo, che, nos juntamos a ver qué onda. Y bueno, nos juntamos a tocar, a probar.
él tenía como una idea de hacer algo más tranqui, más garbage. Y claro, nos juntamos y fue como... ¡Ah! Y además él venía de eso también. Y él venía de eso. Igual él quería otra cosa, ¿viste? Como que él venía de tocar con un cantante tan zarpado y tan como performático. Y entonces dijo, bueno, tengo que diferenciarme. Primero una mujer y después otra onda. Y no, y fue como medio el mismo plan. ¿Y vos con Gabo tuviste relación? No lo conocí. No lo conocí. No lo conocí. No. O sea, lo conozco por las anécdotas que escucho, por sus discos. Fue re triste. Que también es, yendo a lo que es su voz, fue de Porco, música folk, Sí. tranquila, acústica, pero igual pelaba una voz en los... Siempre que cantaba a capela a fin de los shows, pelaba una voz. Sí. Tu relación con Sergio. Sí. ¿También empezó en ese momento? ¿Fue transcurriendo? ¿Se fue dando? Sí, al año de estar tocando, no sé, nunca me imaginé que iba a terminar enganchada con Sergio. Con una persona más grande que yo y no sé, como porque yo consideraba que esa era como mi banda, mi lugar de laburo. Y bueno, pasa, te enamoras. Y en los laburos y nos enamoramos. Y ahí llevamos como 26 años juntos. Ya, muchos años. Muchos años. Sí. Familia también. Familia. Sí, la verdad que la banda se terminó transformando como en un proyecto de vida. Y después fue cada vez más difícil, teniendo hijos, teniendo como un poco llevando los conflictos del grupo a la casa, de la casa al grupo. No se puede. En un momento fue como, bueno, una cosa o la otra, él ya no quería tocar más con Panza. Y dijimos, listo, se termina. ¿Cómo eran las composiciones? ¿Quién escribía? Él era el compositor mayor, digamos, el que traía las ideas musicales. En algunos casos también las melodías, al principio sobre todo, pero tuvimos como distintas etapas. Nos juntábamos a probar riffs y yo tiraba frases. Yo era muy tímida, aparte. Me decía, cantá. No se me ocurre nada. Y después de meses bueno, ahí hay algo. A ver, graba. Eso me sirvió muchísimo porque yo consideraba que no tenía nada para... O sea, ¿por qué voy a hacer una melodía si no sé música? Y el hecho de ensayar, de estar, de probar, de que me digan, dale, o sea, dale, te queremos escuchar. Fue muy bueno. Encontrar como qué querías decir yo de verdad. Pues después se empieza a transformar tu Mariana de la vida y la Mariana del escenario, ¿viste? Todo el mundo me decía, pero sos otra. Y bueno, y ahí en esa Mariana del escenario había tanto de mí que yo por ahí en la vida cotidiana no era así, porque bueno, la vida, no vas a ir a comprar pan con un kilo de pan. Pero se ve que una energía que tenía que salir por algún lugar y bueno, después vino acompañado con las letras y después ya hacer las melodías y después estudiar música y me fui metiendo cada vez más, pero creo que lo que a mí más me ayudó fue esos ensayos, no sé, juntarse a tocar y que me digan, dale. No, dale. O sea, lo que vos vas a decir está bueno y eso fue muy bueno. Hace unos días hablaba en este ciclo con Guillermo Pessoa, que me decía que en los ensayos, él antes, cuando estaba en Pequeña Orquesta Residentes, tenían 3 horas de ensayo, se juntaban un montón, sí. Y ahora, como mucho, las bandas se juntan una vez antes de tocar y listo. Eso es una pena, porque... pero es cierto, ya tocas con gente que tiene pibes, que tiene compromisos, y si uno pudiese ensayar 3 veces por semana, como antes, hermoso. Porque empiezan a pasar cosas, empiezas a encontrar un sonido nuevo, probás, a ver, quiero probar esto, como decíamos antes. Ahora no, vamos, pasamos la lista 2 veces y nos vamos. Si se puede, sí, por suerte tocó con gente que se copa y que le gusta tocar, ¿viste? Le gusta la música, entonces se quedan bien en los ensayos. Pero la verdad que sí, si tocamos con Panza, tocamos con Lulis o con Franco Fontana Rosa.
gente que está tocando en todos lados, dice, tengo tal día a las 4 de la mañana y llego, pasamos los temas y tocamos. Bueno, es el precio de tocar con gente que cuando empezamos teníamos más tiempo y ahora no. ¿La voz te la empezaste a cuidar ya desde los primeros años? Nunca me cuidé mucho porque empecé a estudiar acá cerquita, en el SADEM. Estudiaba canto particular desde los 15, ¿no? Pero después, pasé por muchos profes diferentes, de canto lírico, de canto popular, y cada uno tiene su librito, y tenía una profe que me decía, antes de tocar, te tomás un té, te tirás al piso. Yo pensaba, en cemento, en el camarín de cemento, que había una bañadera negra con no sé qué había de adentro, tirarme al piso, no. No me podía ni cambiar, porque estaba todo inundado los baños. Entonces, fui como un poco tomando de todos los profes con los que estudié y cuando iba al instituto me empecé a relacionar con cantantes, de verdad. Cuando iba acá al instituto, le digo yo, pero en el SAEM. Y me empecé a relacionar con cantantes que laburaban de cantar, entonces se cuidaba muchísimo y había, no sé, estaba en la época de... no sé, el té de jengibre con no sé qué, después del ajo con no sé qué, después, y así como varias modas. Y yo dije, eso es una pelea perdida para mí, porque, yo toco y grito y termino a las 4 de la mañana y me tomo una cerveza, después me dormí y al otro día cantaba en un coro. Era como muy... Y dije, yo no hago nada y listo. Y entonces sí lo que hago es entrenar vocalmente, porque si no, no existe la voz después. Pero después siento que todo lo demás es muy... Es como entrar en una carrera armamentista, ¿viste? Como la cara. Si te pones un coso acá, bueno, después te tienes que ponerte acá. Si te pones crema acá, después te tienes que poner acá. Bueno, ya fue. Aceptemos como es. Vos das clases de canto. Sí. ¿Y te comparás con los docentes que estuviste vos, con esto de todos sus cuadernos distintos que tenían? Bueno, a mí me sorprendió eso porque yo pensé que se cantaba de una manera y se estudiaba canto de una manera y y el aire y esto era así. Y después vas viendo que no, que hay tantas versiones como en todas las áreas, hasta en la medicina, ¿viste? Bueno, puede ser esto o esto. Y no, decime qué hacer, porque yo quiero saber. Pero bueno, vos sabés en el fondo. No sé, decime cómo hago. Y fui como... amigándome con esa idea. Bueno, ¿qué me sirve a mí? Y bueno, un poco de esta técnica, otro poco de esto, la relajación de esta. Y eso me ayudó también a dar clase y a entender que cada uno venía con un mambo distinto. Entonces, bueno, a ver, para esta persona qué, y fui aprendiendo más de mí también en eso, qué podía hacer yo. Porque cada uno es distinto y cada uno lo percibe, las ideas que vos por ahí le estás, no se ve, ¿no? Yo no veo la laringe, no veo. Y bueno, como vos se lo transmitís de cierta manera, le podés poner un video, pero es raro. Y bueno, cada uno lo va a interpretar y vos vas entendiendo y aprendiendo de eso también, de lo que interpretó el otro. A ver, eso voy a probar eso otro. Entonces, empecé a dar clase como también jugando con unas amigas y después me enamoré de aprender de técnica. ¿Qué es la guía de supervivencia para cantantes de rock? Porque no había tanta data acerca de cómo... eso, ¿no? La guía de supervivencia en el sentido técnico, ¿no? Si vos, no sé, vas a ensayar, el violero tiene 700 pedales, el bajista también, el baterista le pega como un hijo de puta y vos... ¡ah! O sea, podés tener pedales de distorsión vocal, pero no simulan lo mismo, ¿no? El desgarro que escuchás cuando escuchás a Chris Cornell. Entonces vos vas y querés imitar eso desde lo emocional y vas y querés hacer eso desde lo que vos lo que vos escuchás del otro, ¿no? Que es como y en realidad esa emoción la tenés que poner en el corazón, pero no en la garganta, porque se cierra y duele y terminás cansado, para no decir afónico en algunos casos. Entonces, bueno, hay unas cuestiones técnicas que se trabajan para que vos lo puedas hacer. Porque yo iba a las clases y decía, yo quiero distorsionar. No se puede, te vas a lastimar. No, pero la gente lo hace. No, pero te vas a lastimar. Pero hay gente que está de gira y toca y distorsiona. Yo quiero saber. Pero no encontraba acá. Entonces empecé a comprarme cursos, a estudiar con gente, me compraba unos DVDs de afuera. Y con mi hijo muy chiquito los empezaba a ver y yo no me salía, ¿viste? No me salía, me molestaba. Y él al lado mío hacía...
con los juguetes, ¿viste? Yo decía, pará, o sea, pibe, o sea, le está saliendo increíble y no está queriendo distorsionar la voz, está jugando. A ver, y bueno, empecé a analizar desde eso, los personajes de caricatura. El Cookie Monster. Y digo, ok, hablando se puede. Entonces, después tratemos de llevarlo a la música. Y bueno, y ahí empecé a investigar, ya hace como 7 años, tratando de identificar, porque no hay una técnica. Hay gente que prueba, que se pone la camarita acá en la nariz y dice, bueno, cuando hago esto pasa esto. Y a mí no me molesta. Bueno, pruebo. A ver acá. Y está buenísimo. Y vos tenés esa camarita. Yo me la quiero comprar, porque ahora se vende por Amazon. Ya estoy así como... Me da miedo. Tengo amigas cantantes y me dicen, no hagas eso, Mariana. O sea, empezar a hacerlo, meterte la camarita por la nariz y que de golpe se rompa algo y te queda algo. Y tener que ir a la guardia con una pelotuda que me diga, no, señora, no se me estas cámaras en el cuerpo. Usted ya es grande. No haga esas cosas. O sea, no quisiera como tener que ir a la guardia porque se me quedó un pedazo de una cámara que me compré barata en Amazon para ver qué estaba pasando cuando yo hacía... Pero bueno, lo voy a hacer. Seguramente, sí. ¿Cuándo empezaste a componer para vos? ¿Había canciones de Panza que tal vez no daban y vos las tenías ahí guardadas? Sí. Como en Panza, el compositor principal es Sergio y la música era un estilo muy difícil de definir, ¿no? Como era rock pesado, pero un poco progre, pero un poco punk. Y yo tenía canciones por ahí con la guitarra y un día que eran muy tranqui, que ni yo me hubiese permitido hacer eso en la banda, ¿viste? Y un día se las muestro a Sergio y me dijo, tenés que hacer un disco. Le digo, ¿cómo hacer un disco? No, sí, tenés que hacer un disco. Y tenemos muchos amigos que se copan. Y entonces, bueno, llama a tal, llamamos al pájaro, no sé qué. Bueno, y grabamos todo en 2 días. Con amigos que tocaban en Panza en ese momento y que dijeron, bueno, el tema es así, tupa, dale, grabamos. Y no tiene correcciones. Ese disco, el primero, a mí a veces me da un poquito de cosa escucharlo porque tiene cosas que están mal, pero a la vez que están bien, ¿no? ¿En qué sentido mal? Y por permitirme cosas en la voz como demasiado expuestas o como no llega a desafinar, pero tiene como algo muy crudo. Pero hay gente que hoy me dice, esto está buenísimo, porque también está súper vomitado tu diario íntimo, no sé, querías crecer, querías empezar a tener tu vida, irte a la casa de tus padres, y no te dabas cuenta. A veces los discos son una especie de premonición de lo que te estaba pasando y apareció ahí. De golpe decía, me estaba por separar. Mirá. En ese sentido, la música para mí es salvadora. Bueno, el segundo disco ya es con familia. El segundo disco fue ya teniendo un bebé, que lo mismo, también en el 2007 no había tanta bibliografía, me llenaban de libros de cómo ser mamá y era como... No. Y nosotros tocábamos, yo toqué hasta el 8º mes, o sea, era como que era una mamá distinta, por decirlo de alguna manera. Porque sentía que estaba perfecto, ¿no? Iba al médico, me decía, si vos sentís que está... Me decía, probablemente tengas que dejar de cantar por la presión. No pasa nada. De hecho, hay un show en el que dice la cantante Circe, Luciana Segovia, bueno, ya no está más Circe, que dice que estábamos tocando y yo hago una barrida de poder, tipo con la panza así. Y ella estaba entre público y hace ¡oh! ¡Se viene Iván! Y a los días nació. Así que era parte de nuestra vida, ¿no? Tocar y la banda y el embarazo. Entonces después agarraba esos libros donde había familias yanquis divinas y decía, qué raro esto. Y entonces el disco vino a traer un poco eso, como escribir acerca de, bueno, estamos sin dormir, nos estamos odiando minuto a minuto, me quiero suicidar, de una rasta de leche acá, que es de los vómitos de mi hijo, no me puedo bañar. Y un poco eso y otro poco, bueno, la fascinación de lo que significaba también
de pronto encontrarle un sentido al cuerpo, a la teta y al útero. Decir, todo esto es para esto. Físico, es impresionante. Y después, bueno, un bebé que te vuela la cabeza. Y cuando tuviste a tu hija, tu sonrisa, ¿sentiste algo distinto? Sí, era otro momento. Ya era otro momento. De hecho, cuando ya nació Ludmi, es distinto, cuando ya Iván tenía 6 años. Entonces vos te habías organizado de una manera tal que ahí empezaron más los problemas de sostener la banda. Como te necesitaba guita, porque necesitabas niñera, ya no daba llevar los dos. Bueno, mi vieja me ayudó muchísimo. Si no fuera por ella, nos mudamos cerquita porque yo, no sé, tocábamos y yo iba con el gordo, enojaba, mamá, así como estaba, sin pañal, sin nada, tomá, vengo en 2 horas, me iba y volvía. Y ella me ayudó un montón con los dos. Por eso pude tocar el toque. O sea, pasaron 3 meses que nació Iván y ya estábamos tocando. Y era feliz porque podía, como, ¿se puede tener todo? Bueno, sí. O sea, ¿querés ser madre? Bueno. ¿Querés tocar en una banda de rock? Bueno. Hasta que ya no se pudo. Ya después, ya con 2 era más difícil. En 2018 ganaste premio Gardel por un disco atravesado por el género, en plena ola feminista, ola verde, en esto de siempre que te aparece un disco, te aparecen canciones por momentos. Embarazo, el primer disco era esto de la expulsión de tengo todo esto y no sé qué hacer. Y el 2018 el disco Matrioshka. ¿Cómo fue hacer ese disco? Hermoso. ¿Qué te inspiró? Hermoso, porque cuando yo empecé a tocar con Hipnótico en los 90 y después con Panza, todos los shows eran muy performáticos. Yo me hacía la ropa, me hacía por ahí los trajes de trapos de piso pegados, globos, bolsas de basura, con elementos como era lo que estaba bien en ese momento, ¿no? Porque si me acuerdo de Metrópoli, estaba Celsa Melgoulan vistiendo cosas con plástico que se hacían con Isabel de Sebastián. Nada, era algo que estaba bien, ¿no? Y si eras distinto, estaba bueno. Y si eras una mina que hacías eso, estaba bueno, era un plus. Entonces yo tenía toda esa como manera de acompañar la música desde la ropa, que me siguió mucho tiempo hasta que, con Panza también, por supuesto, hasta que en un momento empezó a aparecer más el rock barrial. Y en ese periodo sentía que yo iba con mis trajes y me sentía disfrazada. No me sentía... O sea, tenía que estar muy convencida de que eso era lo que estaba bien para nosotros, ¿no? Y empecé como a sentirme rara. Como cuando te invitan a una fiesta de disfraces y no era de disfraces, ¿viste? Y cada vez más, yo creo que tuvo que ver con el periodo, la época. Y entonces, bueno, se fue desarmando esa idea de completar con los vestuarios. Y cuando Panza para de tocar, digo, bueno, voy a hacer un disco. Yo tenía temas armados hacía rato. Y dije, pero tengo ganas de volver a poner como en funcionamiento la parte más performática de los shows. Que siendo solista, por ahí ya no lo tenés que consultar con nadie. Eso, por otro lado, por un lado está bueno. Entonces ahí me armé una pollera de cartón con cajones, de las que yo de los cajones sacaba elementos que tenían que ver con las historias de mujeres que eran protagonistas de cada una de las canciones. Y me encantó hacerlo porque no esperaba nada. Porque yo ya había mi sueño de haber, mi fantasía de ser la revelación del rock, la nueva estrella del rock, ya había pasado, ya estaba. Ya la banda no tocaba más, dije, bueno, listo. Entonces entré a ese disco como disfrutándolo un montón. Lo produjo Sergio con Marilena Bertoldi y Facu Rodríguez. Entonces Maru hizo unas cosas con las voces que estaban buenísimas, nos juntábamos a probar voces y el disco fue un placer. Entonces, la presentación también lo hice con Romina, que laburaba toda la parte escénica y entonces usábamos sombras y tenía una cosa súper teatral.
Las fotos las hizo Nora Lezano. Todo salió bien y había algo con la sintonía de la época. Porque con Panza, si bien las letras, no al principio que nos jugábamos como algo más dadaísta, pero en la mitad digamos, en los 2000, las letras de Panza tenían Nada Rosa, tenían mucho de este feminismo desde lo individual. Bailarina anarquista, de tener que cumplir con un mandato por ser la nena, de que te tenían que gustar ciertas cosas por ser la nena, de tener que estar vestida de cierta manera porque es lo que se espera de vos. Bueno, desde un lugar bastante inocente, ¿no? Porque yo no lo veía como algo que le podía pasar a todas las demás. Yo sentía que me pasaba a mí. Después con la llegada de internet y las redes y todo, decir, esto... Entonces creo que con Panza siempre estuvo esa lírica, esa letra, Valeria anarquista, Nada Rosa, pero nunca desde un discurso político, porque lo hacíamos a través de la música, ¿no? Y para tener una banda con una mina liderando el escenario, ya era una posición política. Sí, lo performativo también. Lo performativo también. Entonces creo que en ese sentido iba a acompañar, no sé si no sucedía, pero no estaba como en boca de todos. Claro. Pasaba, yo sentía que me pasaba a mí. Y de golpe la época en la que salió Matrioska coincidió con otra mirada, ¿no? Y esto de la ola verde, como vos decís, y se acompañó mucho el disco. Y entonces creo que eso hizo que también ganara el Gardel y fuera como una especie de distorsión del sistema, porque que un artista independiente gane un Gardel es raro. Fue como, ¿what? No sé. Todavía no lo puedo creer. Así que en eso creo que el contexto fue... ¿Y a partir del Gardel llegó algo distinto? Sí, en ese periodo pude tocar mucho, que es lo que uno quiere, en condiciones piolas. Pude tocar un montón. Me llamaron de muchos lugares a tocar, estuvo muy bueno. Y después vino la pandemia. Y fue como siempre en este país, pasan cosas cada 3 años más o menos. Y reiniciás, y reseteás, y reseteás. Y bueno, pero bueno, es algo que pasa acá. Así, pasa a todo el mundo esta vez, pero bueno. ¿Y en la pandemia aprovechaste y hiciste música? En la pandemia hicimos un disco con Panza. Y bueno, fue un periodo rarísimo, difícil. Pero bueno, hacer música y tocar, y bueno, no llegamos a tocar mucho, pero grabarlo nos salvó un montón. Fue salvador, eso mismo, ¿no? Pasaron un par de años, ¿cómo ves ese disco? ¿Te gusta? Y es un disco que me encanta y me gustaría haberlo podido tocar más, porque las canciones están buenísimas. Pero bueno, como ahora Panza es una especie de satélite que vuela y viene cada tanto, en la medida que se pueda volver a tocar, nos juntamos una vez por año, tocamos y está bueno. Hiciste un libro infantil en el medio de todo. Sí. ¿Cómo surgió? Y porque mi hijo no se dormía. Entonces cuando venían amigos a comer o tomar algo, decíamos, bueno, vengan a las 8 de la noche porque mucho más no aguanto. Entonces él estaba por ahí, íbamos a dormir, a las 10 lo acostaba y no se dormía. Empezaba a leer cuentos y allá al rato apagas la luz, no ves, no podés leer, inventás. Entonces empecé a inventar, inventaba cuentos mientras él intentaba dormirse, y mis amigos borrachos del otro lado de la puerta me dijeron, che, grabalo eso, me dice una vez uno. Digo, sí, voy a hacer una canción, le digo, con uno que después terminó siendo sumo, que era una chica que tenía un luchador de sumo en la garganta. Y entonces, y otro amigo me dice, no hagas música con eso, saca un libro. ¿Cómo voy a sacar un libro? Bueno, dale. Y averigüé y lo pulí con un par de amigas que escriben, y informes desde Villa Estruendo. Entonces son cuentos infantiles. No sé si infantiles, porque es un poco turbio, ¿no? A mí me gusta mucho Neil Gaiman, Tim Burton y el terror. Entonces no son cuentos de terror, pero sí tienen algo medio raro. Y la presentación hacías con música. Y la presentación fue buenísima porque ¿cómo hago yo, que no soy escritora, para hacer conocer un libro que escribí?
Y entonces armé como una gira por librerías en las que me fui a presentar, digo, bueno, te edité este libro y lo voy a presentar cantando canciones que tienen que ver con estos cuentos. Bueno, y me agarraba, me llevaba la guitarra, me iba a un rinconcito de la librería y cantaba 2 o 3 canciones, leía un cuento y fue o sea, no hay nada más lindo que estar tocando la guitarra y cantar rodeada de libros, ¿no? Como se sentía como un abrazo. Fue re linda esa presentación. Y después dije, voy a hacer otro, qué sé yo, y después, la vida. Hago un disco. Igual escribís. Me gusta. Llevas me un gusta registro, escribir. como diarios. Sí, tengo diarios desde que cuando era chica y pensé que iba a ser bailarina famosa. Después fui la bailarina anarquista. Me escribía, tengo muchos diarios de chiquita poniendo, hoy fui a tomar un helado con la abuela. Y el dibujito del helado. Y como los primeros eran diarios íntimos con candadito, todo. Después ya los otros eran cuadernos con cositas pegadas. Y tengo todo eso. Siempre pienso en tirarlo porque ya debe tener humedad, pero no sé por qué lo guardo. Porque creo que es una manera de hacerme acordar de por qué también escribo, de por qué canto, como que hay algo ahí que siempre estuvo. Y hacer canciones, que mío que sigue siendo lo mismo. Como cuando escribía los diarios de chiquita, hoy fui a tomar un helado con la abuela. Qué bueno que estuvo. Y la música termina siendo como un poco cómo empaquetás y cómo le pones un moñito a eso que te pasó y que necesitas entenderlo un poco más. ¿Te gustaría publicar esos diarios de niña? No, pero más No. Otros registros, ¿no? No, ya me dio bastante. Eso que decíamos antes. Ya me dio un montón. Me dio un montón. No. Pero sí, seguir haciéndolo para conocerse mejor. Esto. Uno piensa que ya está y no, cada vez se pone más densa la vida. ¿Qué lugar le das al humor, a la sátira? Un montón. Curtiembre, hiciste... Curtiembre es una espada para las minas de 50. Sí, un montón. También es una pelea perdida esa, ¿no? Como, bueno, yo me siento de 20, pero cuando como filmo y hago videos y me sacan fotos, cuando toco, digo, wow, ¿quién es esta mujer? O sea, yo no soy. Y a la vez soy. Y la cara se te empieza a caer. Si no existiera esa, ¿no? La cámara o la mirada que vos ponés sobre lo que va a ver el otro de vos, no sé cuánto me importaría. Entonces me empezó a importar, ¿viste? Y digo, bueno, ¿qué se puede hacer? No, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. No. Es lo mismo con la voz, ¿viste? No estoy dispuesta a pagar un precio que no sea, que me saque tiempo de ir al cine o de leerme un libro que me gusta. No. Entonces, Curtiembra empezó a ser un disco que habla del paso del tiempo, de las responsabilidades también del paso del tiempo, cuando ya tus hijos son grandes, pero no lo suficientemente grandes, y tus viejos sí son lo suficientemente grandes para que los tengas que empezar a cuidar, y te quedas en un sanguchito entre las dos generaciones, y mientras vos querés seguir viviendo como cuando tenías 20 años. Entonces, un poco Curtiembra habla de eso en esta edad. Y bueno, entonces de la mejor manera que lo podemos hacer es de manera irónica, riéndonos. Una canción desde tu año de nacimiento, una canción a Clint Eastwood también. Sí, me encanta. ¿Cuál es tu relación con el cine? Hablaste mucho de ir al cine. Y bueno, hiciste una canción a Clint Eastwood. Me gusta mucho, me gusta, me inspira. Me inspira ir a ver bandas también, ¿no? Ir a ver música, escuchar música. Pero me gusta el cine, me gusta ir al cine, me molesta un poco el ruido. Quisiera hacer una ley que prohíba. ¿Por qué la comida del cine es ruidosa? O sea, yo digo, ¿por qué no pueden poner sanguchito de miga? No, nachos con bandeja de plástico. Papa frita con bolsa de ese coso que hace ruido. Pochoclo. O sea, hay tanta comida rica. ¿Por qué con ruido? Ahora el cine. Es tremendo. Entonces, creo que eso me está molestando. Me estoy poniendo más vieja, me está molestando mucho más.
Pero, ¿no ibas a películas infantiles con tus chicos? ¿No los llevabas? Pero Supongo que era más ruido todo. es que ven películas de grandes, desde chiquitos. Pobres. Pobres. Pero sí, nunca fueron de... Sí, qué sé yo, Toy Story, Claro. todas las de Pixar, están todas, bueno, todas las de Miyazaki. Nos encanta, somos fanáticos de Miyazaki. Pero sí, eso sí, vamos a ver todas. Pero también, ¿no? Tienen como un clima en el que... El ruido, no. No, bueno, qué sé yo. Podés ir un lunes pero no, tenés que trabajar. Un lunes a la noche. Pero sí, me inspira un montón. No sé, te olvidas que existís. Es como un conductor asignado, ¿no? Como decir, bueno, sí, yo sé que te pasa esto, no te alcanza la guita, tenés que pagar los impuestos, tenés que hacer... Pero ahora yo te voy a llevar, no sé, nos vamos a la luna un rato. Decís, sí, sin drogas. Te vas. Entonces, en ese sentido me gusta. ¿Y directores así que te gusten? Directoras. Bueno, fui a ver la de Spielberg y me encantó. Me encanta. Me encanta creer en los extraterrestres. I want to believe. I want to believe in todo. ¿Creíste en la teoría del mundial? ¿Cuál? La que decía que en el partido de Brasil y Escocia, creo, Brasil y Alien iban a bajar aliens, iban a aducir jugadores. No lo había escuchado. Ya pasó igual ese partido, pero... Me gusta cuando la fantasía se mete en la realidad, porque para la realidad ya está todo, ¿viste? Es el noticiero. Y cuando la fantasía se mete en la realidad, me gusta. Me gustaría ir por la calle y poder usar sombreros y que la ropa sea de todos los colores. Digamos. ¿Viste? Cuando a veces pienso en es que es una estupidez de infantil eso, pero me encantaría que eso pasara. El día de los disfraces, bueno, venimos todos disfrazados. Y bueno. ¿Y con la literatura cómo te llevas? Me encantaría ser más, iba a decir disciplinada para leer, pero no, me encantaría como decir que no a otras cosas para poder leer. Porque Sergio es una persona que lee constantemente. O sea, la casa está invadida por libros, vos tenés que... Es como tenés que subir para la mesa para irte. O sea, está lleno, es como un depósito de una librería. En el piso, en los costados, arriba, atrás de los discos. Porque él compra yo creo que él compra tiempo, porque él va a una librería y son caros los libros. Entonces, che, dale. No, pero este está bueno. No, escuché que este está re bueno. No, escuché. Este también. Es como medio adicto. Y lee. Me da mucha envidia porque por ahí yo me acuesto y me dormí. Y él lee. Y creo que es la única manera de que las palabras te bajen. No hay manera de escribir una letra que te dé orgullo. Sí, el otro día fui a ver a Serú Girán con mi viejo y fui a acompañarlo a él, que está en una situación de silla de ruedas. Y yo entonces estaba muy preocupada por él, pero a la vez no podía parar de escuchar. ¡Qué temazo! Y de golpe, papi, está bien. ¡Qué temazo! La puta madre, mira esta letra. ¿Qué pasó con las letras? Me cuesta un montón ahora escucharlo. Las letras de ahora. No sé, hermoso. Poesía. Y yo creo que leer hace que eso, que le puedas encontrar palabras a lo que te está pasando. Qué difícil. Puede ser terapia, tratar de encontrarle palabras, pero es como que te ayude a bajar un poco las emociones a algo concreto y poder ponerlo de manera poética y que gente se pueda identificar con eso. Es magia. Y eso es muy lindo. ¿Y con la inteligencia artificial cómo te llevas? Sabiendo que hay gente que hace canciones, que hace la música también, que le pone los títulos. No entiendo. O sea, sí, es una herramienta como puede ser este micrófono que está buenísimo y te sirve para que mi voz suene para el otro lado. Es una herramienta. No puedo entender por qué delegarías algo tan hermoso como hacer música a un robot. O sea, hacelo vos. Hay gente que tal vez está esperando que con la música, no sé, que funcione, ¿no? Como sucede ahora. Y a mí eso no me pasó nunca pude hacer eso. Entonces siempre fue lo que me salió. Y lo que podía hacer, y con eso era como, gracias que pude hacer esto. No podría delegarle a la inteligencia artificial
nada de eso. Entiendo que hay gente que hasta lo usa para escribir y informes, y está buenísimo, es una herramienta. Pero me llevo muy mal con la tecnología en general. Me odia. La tecnología me odia. O sea, si se puede romper, se va a romper. Esa es mi meta, o sea, mi teoría. Es como... se va a romper. Conmigo, ya mis hijos ya saben. No, vos deja. Porque mi vieja arreglaba, teníamos una videocasetera vieja y la arreglaba levantándola y tirándola. Imagínate cómo aprendí yo de la tecnología. Che, no anda la videocasetera. Pará. ¡Pah! A ver ahora, anda. Así. Entonces, no, me llevo pésimo, no me interesa y tendría que aprovecharla. De hecho, este último disco empecé a componerlo con una compu, que siempre fue guitarra y voz y grabar en un grabadorcito. Y como por falta de tiempo, por falta de poder juntarme a ensayar, agarré, empecé a... Me bajé un programa de grabar, el Ableton. Y dije, bueno, Ableton, tú no me agradas y yo no te agrado. Pero vamos a tratar de que esto funcione. Cerebro, tú no me agradas. Así fue. Y así está buenísimo. Conocí que, digamos, algo que está buenísimo. Cómo me negué a esto y bueno, hice lo que pude. Y ahora están las canciones pensadas más desde los sintes y los sonidos que había por ahí. Y entonces me gusta porque está encarado el disco desde un lugar distinto. ¿Componés pensando en la música, en la melodía, en las canciones, en las letras? Compongo lo que surja. En los minutos antes de que llegue algún alumno, o falta, o se va antes, compongo en momentos muy cotidianos. Si yo digo, voy a componer, me aburro mucho. Pero por ahí estoy en el piano y, no sé, alguien me avisa que llega 15 minutos tarde. Ahí hice un tema. No sé por qué. Como que funciono bien bajo presión. Entonces, acorde, pa, tiqui, 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 tiqui. Escuché un tema que me inspiró rítmicamente, una frase, y entonces desde esa frase, no sé, me gusta mucho Terminator y Alien, y por ahí justo volví a ver por quinchicienta vez Terminator, o Alien 1, o Alien 2, que me encanta también, que en casa le gusta mucho a Sergio, y empieza, get away from her, you bitch. Y me imagino riffs saliendo de una puteada de Ripley. O cuando Sarah Connor le dice, arriba, soldado, arriba. Entonces por ahí también sale una distorsión de guitarra. Digo, y desde ahí empiezo a escuchar música. Y ahí me voy al piano, tiqui, 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 o a la guitarra. Soy horrible tocando el piano y la guitarra, pero me sirve mucho para ponerle a un contexto. Y después, desde los músicos, que son los genios, me acompaña, digamos, en el armado. ¿Y la letra cuándo aparece? Y la letra puede aparecer ahí también, en el primer momento. No toda, pero en el primer momento algo aparece y siempre tengo escritas cosas. Todos los días algo escribo. Ahora lo escribo en el celu, cosa que no me gusta porque te metes en el celu y... ¿Cuántos grupos con vos mismas tenés? Tengo 3, pero trato de cada vez menos, porque en el celu siempre hay algo que hacer, ¿no? Una demanda de algún tipo. Entonces eso que ibas a hacer no lo haces, porque siempre hay algo más importante que tu momento de expresión, que querías escribir algo que te inspiró, porque siempre hay una emergencia, otra cosa. Entonces trato de escribir en cuadernito, pero la verdad es que lo que primero saco es el celu. Yo lo que hago es modo avión. No me molesta a nadie. Un rato igual después. ¿Cuándo? Cuando quiero escribir algo, lo que sea, modo avión. O leer, modo avión. Después sí, aparecen un montón de cosas. Yo tengo mucha culpa. Tengo mucha culpa porque aparte mis viejos están enfermos y me llaman mucho, ¿viste? Y a veces no va a pasar nada en esta hora. O sea, Mariana, apaga. Pero después ya estoy como, che, sí pasó. No, me cuesta, pero a la vez, eso es lo que hace que me cueste, como que este periodo me haya costado más, como concretar más fechas, por ejemplo. Me da miedo, no sé, tener la fecha y no poder tener una emergencia antes.
pero a la vez no permito que eso no exista. O sea, me voy a poner la fecha igual, aunque sea una. O me voy a poner a grabar el disco. Sí. Como cuando fui mamá también, dije, me siento feliz, lo amo con toda mi alma, pero no es todo en mi vida. También quiero seguir haciendo música. Y bueno, los 3 meses toquemos. ¿Te parece? Sí. Tocaste en junio, ¿cómo estuvo esa fecha? Ay, buenísima. Re linda. Toqué con la banda de Lulo, que es el batero de Ciro y los Persas, que ahora descubrió que tenía una compu, y en la compu tenía el GarageBand y que podía hacer música. Y grabó un disco. Así que estuvo buenísima. Tengo ganas de tocar más este año, así que este año, una vez que termine de grabar el disco, veremos. ¿Cómo te sentís colaborando con otros músicos, cantando con otros músicos? Me gusta. A veces soy un poco como... Antes decía que sí a todo, porque me parecía que aparte terminaba conociendo a otros músicos y eso estaba bueno. Decía que sí a todas las propuestas. Ahora ya me cuesta un poco más. Si está bueno, vamos. Si me siento que estoy cómoda, dale. Sí, no, ya no. O antes lo hacía por la visibilidad también. Decía, bueno, porque apareces en otro lado. ¿Para qué? No sé. Ahora ya no tengo como ese deseo. Sí de cantar, sí de tocar, sí de presentarme, sí de hacer discos. En eso sigue intacto. Pero por ahí no creo que tengo que estar en todos lados al mismo tiempo. Ya no. No, poco así. ¿Cómo te llevas con las redes sociales, con esto de subir todo el tiempo a Instagram cosas, Spotify, los videos que hay que subir con las canciones? Y te tenés que amigar, por un lado, y por otro lado tenés que encontrar ese equilibrio en el que, digamos, vos sos vos, en el que no tenés que hacer lo que tenés que hacer, no, lo que te dice que tenés que hacer la IA o la gente de prensa. Yo creo que se puede encontrar un término medio en el que, bueno, vos vas a publicar algo en el que vos te sentís que sos vos, no, que estás haciendo lo mismo que hizo fulano. Es difícil porque a veces te tienta el agradar o el que te guste, o el que los demás gusten de vos. Y es difícil seguir como vistiéndose, como yo decía, cuando vas a una fiesta y no es de disfraces, y seguir con tu corona de trapos de piso. Pero bueno, creo que en este momento es lo más importante, que tu personalidad, digamos, siga estando intacta y que encuentres en el único medio de comunicación que hoy existe, me encantaría que fuera otro, y que empiece a ser grasa tener el teléfono. ¿Viste? Cuando decís, ay, qué grasa, el teléfono en la mano todo el día. No sé cómo, qué feo, qué mal gusto. Que en algún momento empiece a ser, qué maleducado el teléfono todo el día en la mano. Que empiece a pasar eso, que deje de ser hoy una extensión de la mano, qué sé yo. Te ven los pibes y es... ¿Qué significa mierda estar en una etapa sentada en el bidet viendo cómo todo se destruye, se va a la mierda? También es la filosofía del disco, imagino, que en esto hablamos de el primer disco, cómo fue, el embarazo del disco, el disco 2018 también, esto de se está yendo toda la mierda. Sí. En el sentido personal, imagino, y también, bueno, social también, pero en lo personal que ya hablamos, te está movilizando un montón de no puedo hacer fechas. Sí. El sentarse en el video a ver cómo todo se rompe es como, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿No? Y tal vez hay veces que se puede, hay veces que no. Bueno, seguir haciendo lo que haces bien, seguir haciendo lo que haces pensando en los demás, seguir haciendo lo que haces, pero mucho más no se puede. Entonces, ¿tenés ganas de hacer música? Bueno, ¿de qué manera se puede seguir haciendo? Con menos guita, con menos tiempo, me parece que nadie nos pide hacer música. Creo que uno a veces espera... ¿Qué pasa, no? Más con este gobierno, ¿no? Como que destruye todo. Lo que pasa es que decís, bueno, nadie me pide hacer música. Yo necesito hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Sigamos juntándonos, sigamos haciendo. A pesar de todo, qué sé yo. Entonces creo que ya cuando pasaste por un montón de crisis, pasaste por un montón de ilusiones y desilusiones,
y seguís eligiendo hacer música, pero no a cualquier precio, qué sé yo, no querés estar en todas las fiestas, no querés ir a todo, los boliches, no querés ir a todos los festivales, no querés ir a todo para figurar o para decir existo. Bueno, seguís haciendo lo que haces, te gusta hacer la música que haces, seguís juntándote con la gente que te quiere y que de eso se trata mientras tanto, ¿no? Como que no hay mucho más que el día a día. Y las cosas se empiezan a romper y bueno, y vos podrás arreglar lo que puedas, pero después no puedes salvar el mundo, o sea, con tu música, qué sé yo. Hacerlo, haga tu propio mundo y tal vez eso inspire al otro y tal vez eso inspire al otro y se genere algo colectivo de algo que fue individual, pero que yo creo que hoy en día como no habría que dejar de pensar en eso, ¿no? Como, bueno, es mi necesidad y lo voy a hacer a fondo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué pasaría en esta época con Panza? Como si en esos fines 90, 2000 tocarían ahora, en esos 20, 30, 40 sí, años. siempre nos han dicho, ay, ustedes estaban adelantados en esto de tener una banda con una mina de música rock. Y de hecho muchas bandas que ahora tienen visibilidad y que están buenísimas y todo, algunas son alumnas mías, otras me dicen, oh, yo los reveía y reinspiraron. No sé, cuando nosotros empezamos, para mí era lo que había que hacer. No era raro tener una banda con una mina que tocara. Era lo que estaba bien. Eso, no sé, hoy, si nosotros siempre fuimos una banda medio de contracultural y un poco no siguiendo las modas, si hoy lo hubiéramos hecho. Porque si hoy está más en visibilidad, tal vez no nos hubiera interesado, ya lo hizo otra persona. Ya hay una banda que está llevando el mensaje afuera, tal vez estaríamos haciendo, no sé, otra cosa. No me imagino, me hubiese encantado que hubiéramos tenido sintonía con la época y que los comentarios del público siempre fueron buenísimos, pero de la industria es, bueno, para que escuchar una mina que grite, la tengo a mi señora, era otro momento. Y bueno, yo me la banqué esa, yo no entendía que era así. Da bronca, pero bueno, fue esto. Y no sé si nosotros justamente éramos una banda que íbamos, che, no se vende más disco, hagamos un disco triple. Vale. Tan que íbamos en contra un poco de la que había que hacer. No sé si hubiéramos hecho una banda de rock, por ahí hubiéramos hecho algo diferente, me imagino, para como ser fieles a sentirse siempre un sapo de otro pozo. Sí, yo lo imagino también en una escena que ustedes estaban, que no había tantas bandas tampoco, que compartían tal vez el escenario siempre con los mismos, porque no había tanto, y ahora tal vez hay más. Sí. También por esta posibilidad de, bueno, tengo una compu, hago música. Tal cual. Tengo internet, me conoce más gente, llevo gente. Había muchísimas bandas, pero yo no me cruzaba con tantas chicas. Había, pero bueno, en un ambiente súper under, ¿no? Uh-huh. Hoy creo que hay más y estoy rodeada de alumnas que la rompen cantando, que está buenísimo lo que hacen. Y eso me parece que ya hoy cambió un montón, ¿no? Que está re bueno. Después, si esa gente tiene visibilidad mainstream o no, es un poco difícil de medir, ¿no? Como, no sé si llegan igual que los varones, no lo sé. No sé, tal vez esto es un negocio y el negocio es contratar bandas que ya funcionan y no hay un desarrollo de bandas. No hay apoyo a los desarrollos de las bandas. Entonces una banda se tiene que bancar sola y qué sé yo, cuando nosotros empezamos se hacía con 2 mangos, vos tocabas todos los fines de semana. Ahora no. Ahora tenés que rendir tickets, rendir entradas desde el día 1 que van tu familia, vas tu primo, vas tu tío, después ¿quién más va? Ya está. ¿Cómo haces un público para una banda que recién empieza? Nosotros tocábamos, bueno, Chaván nos bancaba un montón, nos dejaba tocar en Cemento antes de un montón de otras bandas. Y nunca nos cobró un peso. Entonces, tocábamos los fines de semana en el Salón Porredón, tocábamos siempre, se llenaba. ¿Cómo hace una banda que recién empieza? No sé, para ya estar rindiendo un dinero constantemente a los productores. Sí. Y han tocado en centros culturales del gobierno de la ciudad, por ejemplo. Que ahora justo el gobierno de la ciudad se habló mucho en este ciclo. No está haciendo esos shows que hacía antes. No. Que la misma gestión más o menos, pero no están haciendo no. shows. No hay espacio para las bandas nuevas.
toda una privatización de los espacios y de tener que rendir esto que decías cuentas y... Sí. Primero la guita y después... Y cómo se desarrolla un proyecto artístico que, por supuesto, no le va a gustar a nadie, como era Panza, que era raro. No le va a gustar a nadie. Bueno, como ¿quién va a invertir en algo que es raro y que no suena en la radio y que no le va a gustar a nadie? Así empiezan las cosas. Si para algo que ya suena en una radio, y ya está, ya lo hicieron. ¿Qué sentís cuando hay gente, músicos o no músicos, de hacer che, a mí Panza me gustaba, yo cuando iba a ver a Panza? Sí. Pasa un montón ahora, vas a recitales y dices, oh, yo iba a ver a Panza, como diciendo, oh, me acuerdo esa época, qué lindo. Para mí fue ayer también. Entonces me gusta que haya sido un momento lindo para la gente y que haya sido un momento de pertenencia de algo, ¿no? Como era una banda que tenía, bueno, es una banda, no morimos, pero que tiene algo de pertenencia, de nicho, que siempre nos gustó. Siempre nos gustó, como nuestros públicos eran todos freaks. Todos freaks. Todos. Y creo que siempre defendimos eso desde el primer día y hubiésemos seguido siempre esa misma idea artística. Nunca pudimos negociar con nadie. Nadie nos dijo cuánto, qué hay que firmar. No sabíamos dónde. No nos propusieron. Si no, nos hubiéramos vendido. Qué bueno ustedes que nunca se vendieron a la industria. Nunca nos ofrecieron un peso. Si no, ¿sabes cómo? Camarones estamos comiendo en un barco. No. Nunca no supimos cómo vendernos. No, refieres al arte. Sí, claro. ¿Qué temas te obsesionas? Además de bailarina, no sé, la tecnología, tenés varias canciones que hablan de tecnología, más allá de que esto que te rechaza la tecnología, ¿qué otros temas te obsesionan? Ahora estoy como obsesionada con la salud y las distintas versiones de cómo encarar diferentes problemas, ¿no? Como, no sé, tal problema, bueno, tenés que comer esto. ¡No! ¡Tenés que comer esto! ¡No! Tenés que comer carne. No, verdura. Fibra. No, fibra no. O sea, el hecho de que hoy todo el mundo te dice lo que tenés que hacer. Y ni siquiera son profesionales, digamos. No sé, bueno, estudié en la facultad, a ver, te voy a escuchar. Me obsesiona un poco la cantidad de información y cómo filtrar esa información y saber cuál es la verdad. Tú sabes cuál es la verdad. No lo sé. Yo necesito saber. Y eso me obsesiona un montón. Por eso me gustaría leer más, porque es una manera como de acercarse más a eso. Y no tanto, no sé, estar tan invadida por esto, por lo que tenés que hacer. Tenés que hacer esto, tenés que levantarte a las 5 de la mañana, tenés que... tenés que ir a tal médico, después a tal otro, después a tal otro, tenés que hacer pesas. No, pesas no, tenés que hacer funcional. No, funcional no, tenés que... Bueno, entonces... Obviamente uno va haciendo en la marcha y no sabe lo que tiene que hacer y va viviendo. Pero me interesa y me obsesiona un poco esto que uno de chico pensó que tenían la verdad, los médicos o la gente grande. Y de golpe te das cuenta que no, que no te puedes poner la camiseta de ningún gobierno, que no te puedes poner la camiseta de ninguna técnica vocal, que no te puedes poner la camiseta de nada. Y entonces en esa isla viví siempre. Me gustaría tener alguna certeza, me gustaría creer en Dios, me gustaría, ¿viste? Como me encantaría. Creo que creo mucho en la música y en el amor. Y con eso, firmo. Ya está. Pensándote cuando empezaste a ser madre, cuando tuviste a tus chicos, ahora, que ya de grande, vos los criaron con Sergio, varios años los siguen criando. Sí. ¿Qué te dirías a esa madre que recién arrancaba, que iba con 8 meses de embarazo a hacer un show, que le daba a tu madre, a tu hijo para que vayas a tocar? ¿Qué le dirías? ¿Está todo bien? No sé. Bueno, por ahí que podría haber disfrutado un poquito más, porque de alguna forma estaba pensando en que eso era lo que tenía que hacer también. Me gustaba muchísimo tocar, pero también
me costaba disfrutarlo viéndome a mí misma haciendo eso, ¿no? Como tenía como una dualidad ahí entre mi personaje en el escenario y mi personaje en la vida. Tenía que haber dicho, no, más escenario, menos vida, más escenario y menos tu personalidad fuera. Eso me hubiera gustado como para tener más control sobre muchas cosas artísticas o sobre cosas que bueno, que en ese momento uno hace, pero sí, como sos más parecida a la que canta que la que no. Ah, dale, ok. Siempre tratándome de alejar de esa, como, esa está re loca. No, esa mina está re loca. Y eso sí me hubiera gustado. Pero la verdad es que con esta de la maternidad tuve mucha suerte. Porque los pibes son re piolas. Y la verdad que no, puede pasarte que no. Y son re piolas. Les gusta la buena música, les gusta leer. No, está re bueno. Y eso hace que podamos seguir tocando y seguir haciendo cosas que nos gustan. Porque acompañan, vienen a los shows. Está re bueno. Pero sí, creo que eso, disfrutar un poco más y permitirme tomar control sobre algunas cosas que delegaba porque era solo la cantante. Antes de ir al cierre, que me gustaría hablar de cómo empezamos a hablar de tu familia, de tus viejos y tus hermanos, y ahora como madre. Me quedó algo pendiente, dijiste que te gustaba lo artesanal, los discos artesanales, lo físico. ¿Extrañas eso? ¿Te gustaría tener guita para hacerlo? ¿Es algo que ya es obsoleto? Porque nadie tiene para escucharlo. Claro. Me encantaría. ¿Sabes qué me gustaría? Regalar, ir a un cumpleaños. ¿Vos das regalos en los cumpleaños? Sí. Yo también. No siempre, pero sí. Me gustaría ir a un cumpleaños con un CD. Feliz cumple. ¿Qué es esto? Escuchalo. ¿Dónde? Claro, o sea, me gustaría regalar como un disco de algo que a mí me fascina. Dice, no sé, toma este disco de Johnny Mitchell. ¿Nunca lo escuchaste? Toma, escuchalo. ¡Wow! Eso me gustaría muchísimo, que podamos regalar en los cumpleaños discos. No tienen dónde escuchar. Nosotros siempre fuimos productores de nuestros propios discos. Tenemos algunas cajas todavía que me da pena regalar o tirar, ¿viste? Porque decís, ¿qué hacemos con estos discos? ¿Cuántos músicos tienen discos en la casa, no? Es como, pero el librito, el arte, pensar en las fotos, leer las letras, agarrar un CD, ponerlo ahí, escucharlo de principio a fin. Es un viaje. Inspira, te llevó a otro planeta. Tomarse ese tiempo y vas leyendo las letras y vas viendo quién tocó y quién es este y quién es el otro. No quiero quedar como una vieja chota, pero digo, es muy distinto a eso, escuchar un tema que se escucha mal en el celular y a escucharlo en un CD. Hasta en YouTube suena mejor, creo, que en el celu. Pero no, la verdad que no, extraño un montón eso. Me gustaría, no solo para sacar un disco, hoy sacás un disco, grabaste, te llevó un año componerlo, grabarlo medio año más, vendiste, no sé, las cosas de tu casa para... Y después salió y es como si abrieras esta ventanita, ¡ping y chau! Bueno, ¿qué hacemos? O sea, no hay... Antes, de alguna manera, estaba la presentación, la venta, la preventa, la firma de los discos, lo tenías en la mano. O sea, mamá sacó un disco. El objeto a mí me seduce, me gusta, me parece que acompaña a una casa, tiene, no sé, es parte de la decoración y de la historia de esa persona, ¿no? Tengo muchos discos en casa, tenemos un montón de discos, me da pena. Hemos tirado, ¿sabes qué? Los que estaban grabados, los que grabamos, los que comprábamos por ahí en Parque Rivadavia, y algunos que no. Pero después los originales los tenemos todos. Sí, extraño el disco. ¿Y cassette? Tengo también. De hecho, hace poco me llegó un mensaje por WhatsApp de un pibe que dice, vos tocabas en Hipnótico y tenían un cassette que es una nube violeta, que es el cassette con todas bolitas que hacíamos de guata redondita y los pintábamos de violeta.
necesito ese demo, me dice. ¿Quién sos? O sea, nadie necesita ese demo. ¿Qué onda? Y me dice, y bueno, te lo voy a pasar a digital. Y mi hijo sabe cómo hacer eso, no estoy esperando que lo haga. Pero cassettes no escucho, pero tengo. Entonces, de alguna manera, lo que está pasando ahora es que Sergio tenía un montón de demos o de grabaciones, de ensayos o de ideas, y Iván se las está pasando a digital para que no se pierdan, porque están en cassettes. Entonces, bueno, lo viejo funciona. Juan. Bueno, Boom Kid Necro hace todavía. ¿Todavía? Artesanales, pero mucha menor medida de lo que hacía antes, obviamente. Me imagino, no sé quién puede escuchar cassette, no sé. No sé, ya está, ya fue, qué sé yo. Pero la verdad que la opción que nos quedó es rara. Bueno, y si no pagas Spotify, no puedes escuchar el disco entero encima. Exactamente. Te salta cualquier cosa. Para cerrar, esto de que te pregunté por tu familia, que es crecer en la casa de un músico, ¿qué sentís cómo están creciendo tus hijos en una casa de dos músicos? ¿Van a salir músicos también, imagino, o no? Porque tus hermanos, uno sí, el otro no. Sí, Germán toca la batería, pero labura muchísimo, se quedó un poco a cargo del laburo de mis viejos, entonces pero yo creo que le re gusta tocar la batería. El oficio, o sea, aprender un instrumento es fundamental. Yo no sé si mis hijos van a ser músicos porque será una decisión de ellos, pero sí que sepan tocar algún instrumento. Me parece fundamental, porque el día de mañana no tenés laburo, te vas a tocar al subte. No tenés amigos, te juntás con una banda, tenés amigos. A mí me salvó la vida animarme a cantar con gente, pues yo no tenía amigos, tenía mi familia que siempre estuve muy pegada a mis hermanos. Y el hecho de poder cantar me hizo conocer el mundo. Y de golpe, cualquier pibe que pueda aprender un instrumento y que pueda usarlo para, no sé, conectarse con algo que le pasa, está buenísimo. Y en mi casa nunca hubo un mandato de tenés que ser músico, al contrario, mi vieja no, esa guitarrita. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y entonces, en ese sentido, mi vieja es muy, muy, muy de apoyar muchísimo. A pesar de que no le gustaba el rock, o sea, no sé, que nunca le gustó lo que hice con Panza, pero siempre me pagó las clases de canto. Siempre fue a apoyar todas las ideas que tenía. Y creo que en eso es exactamente lo que acabo de decir. Yo puedo decir, no, vos tenés que trabajar, tenés que tener un estudio, tenés que tener una carrera de grado, eso, pero después toma, anda, porque la verdad es que si ellos pueden ver lo que significa, ellos se disfrutan de la música como si estuviesen leyendo un libro. Yo lo veo a mi hijo, escucha Crimson, escucha Zappa, y está sentado escuchando y su cabeza está en otro planeta, no es como ir al cine. Y entonces ya pueden disfrutar de eso, espectacular. Y si encima tocan un instrumento y se hacen amigos de otro, está buenísimo. Ya está. Después que laburen como puedan, de lo que puedan. Pero de última pueden tocar algo. ¿Cantan? Cantan muy bien, sí. Pero no sé si... Yo creo que mi hijo tiene que cantar en una banda, porque canta súper bien. De hecho, a veces digo, le voy a decir que venga a cantar conmigo. Y Sergio me dice, sos la mamá, no le rompas las pelotas, dejalo que vaya y que haga su camino con sus amigos. No, tenés razón, pero estaría bueno porque él toca el teclado. Y me mira como diciendo, no, déjalo vivir. Un show. Un show, te voy a decir, venga. Sí. Mariana, gracias por la charla. No, a vos. Que te haya gustado. Me encantó. Muchas gracias.